Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos por aquí nuevamente con ustedes. Hoy día 29 de julio del 2025. Bienvenidos a capítulo 1, la nota MX. Gracias por visitarnos. Antes de comenzar, como siempre, te recuerdo, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal. Deja tu like al video, así como tus comentarios. Nos interesa mucho saber qué es lo que piensas. Vámonos rápidamente con la primer nota del día de hoy que tiene que ver. Vamos a empezar con revisar las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en México. A ver qué nos dicen estos periódicos de circulación nacional. Vamos a comenzar con El Universal, el gran diario de México. Hoy día, martes 29 de julio, publica en su portada principal: México se baña de plata en la fosa mundial. Esto tiene que ver con los Juegos acuáticos que se están jugando en Singapur. México se pone en alto. También publica en la mira de distribuidores de combustible por Huachicol. Son los participantes con menor visibilidad en la cadena de hidrocarburo ilegal. Analistas exigen a la Fiscalía General de la República se ponga lupa en la comercialización y traslado. Híjole, si posamos nuestras esperanzas en el señor Gertz Manero, pues ya estuvo que las cosas van a seguir igual o peor. El hambre usada como estrategia de guerra en Gaza. Pues bueno, esto del genocidio por parte de los israelíes para pues acabar con toda una etnia, con toda una raza como son los palestinos en la franja de Gaza, pues ya es bien común y bien sabido. Ejercen poder con humildad o ejerzan poder con humildad. El día de ayer lo volvió a reiterar la presidenta Claudia Sheinbaum ante pregunta expresa de reportero en la mañanera del pueblo sobre Andrés López Beltrán por su viaje a Japón. Vámonos rápidamente con el siguiente periódico, el Sexior. Dice, dejan Alligator Alcatraz, y ahí pone Carlos y Oscar Alejandro Martínez, quienes estaban detenidos en Florida, ya están en nuestro país. Su padre denunció trato inhumano. Pues sí, los tienen en jaulas de perros prácticamente, sí, aparentemente sin aire acondicionado y en condiciones infrahumanas. También retoman la parte de el gran papel que están jugando los deportistas acuáticos de México en Singapur. Defienden al Batman azteca, que pues bueno, ahí es una nota cultural al parecer. Multan a candidatos al Poder Judicial por acordeones. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, porque ya el INE sanciona económicamente más de 200 candidaturas que aparentemente se beneficiaron con las guías de votación, y que pues bueno, esto provoca o sigue provocando y va a seguir provocando discordia, enojo ante algunos que pues no les parece que se ejerza la democracia en México. Una de las informaciones o de las noticias que dio la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, también publican que transforman bachillerato. Se está avanzando en el modelo educativo a nivel medio superior. Ojalá y esto brinde buenos resultados. Y a diferencia de lo que muchos conspirólogos dicen, pues vuelven ganancias a Pemex. Tuvo utilidades netas por 59,000 millones de pesos durante el segundo trimestre del año. Pues bueno, pues ahí va más o menos. La jornada publica el pacto grave carga Alemania, Francia, la Unión Europea sumisa ante Trump en acuerdo arancelario. Pues todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Ponerse de rodillas ante Estados Unidos es: haz lo que quieras, cóbrame lo que quieras, abúsame lo que quieras y pégame, pero no me dejes, casi casi. Rebaja en línea las multas por acordeones en elección judicial, cosa que ahorita también, repito, vamos a seguir retomando. Reparto de comida a cuentagotas, nuevamente retoman esta crueldad que se está sucediendo en la franja de Gaza. Y anticastristas de Miami diluyen expectativa de invasión a Cuba. Pues ya quisieran, ¿no? Invadir, no Cuba, México, todo lo que les interesa meter las narices a los Estados Unidos, pues quisieran que con la locura de Trump, pues ya se decida a hacer la tercera guerra mundial y a volverse
los emperadores del mundo, pero pues todavía hay fuerzas que lo detienen. Y vámonos por último con el Reforma. Pues sigue dando lo de Lady Racista, que pagará 98,000 pesos de multa por los insultos que propagó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. La extra, Estados Unidos ya busca a Nicolás Maduro 25 millones de dólares de recompensa. Bueno, pues hasta donde yo sea, Maduro lo buscan desde hace como 15 años o 20 años y no lo pueden agarrar. Está fácil, está en su país, está en Venezuela, que vayan por allá, por él. Pues qué, a ver, que no se hagan, ¿no? Que lo van a buscar, payasos. Alarma Coparmex, nivel de inseguridad. Coparmex siempre muy preocupada por la seguridad en el país, siendo que todavía hasta hace unos 8 años vivíamos en casi en Islandia, ¿no? Donde no hay ni siquiera cárceles porque no hay crímenes y pues a raíz de que llegó este gobierno del cambio con Andrés Manuel López Obrador, pues nos volvimos en el país más inseguro, no del planeta, sino del universo. Dicen que hacen negocios con miedo. Pues bueno, si eso fuera cierto, pues no habría negocios. Retoman también la parte de las declaraciones, pues podrían decirse desafortunadas de Rocío Nale, que fue por infarto, les guste o no, pero investigan asesinato. Mesura, mesura, mesura. La soberbia no lleva a ningún lado. Rocío Nale, llegaste como gobernadora, casi rozando en perder. Sin embargo, pues ese tipo de declaraciones, más allá de no ser bien vistas, le das carnita a la oposición, a los comentócratas pagados por la oposición para que pues te ataquen. Suben a 33% impuesto a envíos por paquetería. Pues bueno, eso definitivamente va a desincentivar los envíos ya y se van a empezar a dejar de hacer algunos negocios por ahí. Les bajan la multa y les dejan el cargo a los elegidos del Poder Judicial. Y ahí destacan a Loreta Ortiz, Estela Ríos, Arístides Guerrero, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Sara Irene, Irving Espinosa. Pues bueno, así los periódicos el día de hoy, 29 de julio del 2025. Y les decía yo que vamos a continuar hablando de esto de los acordeones y de lo que sucedió el día de ayer en el INE en la votación definitiva para ver lo que se hacía con lo de las multas, con este rayito de esperanza que todavía tiene el PRIAN, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, porque se compra su voluntad y no la del pueblo de México. Y pues no faltaba. Ya saben que todos los días el comentarista Ciro Gómez Leiva y su patiñito pues siempre dan que desear. Vamos a ver la siguiente nota, juzga y opina. Como lo conocimos, de alguna manera dejó de existir ayer. Sabemos que fue una votación cerrada, 6-5. Vimos los argumentos de los consejeros, prácticamente todos, condenando el uso de los acordeones, pero el INE no quiso, no pudo, no tuvo los votos, no tuvo la decisión de, cuando menos, estorbar, de hacer patente que reprobaba el uso de los acordeones en la elección del Poder Judicial. Sí dijeron que los acordeones fueron un abuso, que fueron una trampa, que violaron el principio de equidad, que corrompieron la naturaleza de la elección, que determinaron el triunfo de un alto porcentaje de los ganadores, pero a la hora de votar, sin embargo, terminaron validando el abuso, la trampa, la violación y la corrupción de el que, y aquí sí esto ya es subjetivo, del que creo puede ser considerado o puede ser considerada la acción más fraudulenta en la historia de las elecciones mexicanas. Fue una acción preparada, además anunciada casi con ostentación, aplicada sin ningún problema y que además dio resultados. ¿Cuándo había ocurrido algo así en una elección en México? Pero además perpetrada, todo indica, por el oficialismo, por Morena, por gente cercana a Morena, por gobiernos afines a Morena, crearon una lista de candidatos en una elección de estas características. La convirtieron en acordeones y se la terminaron imponiendo a los ciudadanos, pero se dio esa coincidencia y el INE, para efectos, más allá de sus discusiones, ayer la valió ya. Pudo haber estorbado el INE, pudo haber hecho algo ayer,
seguramente con imaginación, con grandeza histórica. El INE no la tuvo, entonces se limita a poner multitas. Pues sí, Ciro, y queda el registro de la tristeza porque lo que le habían pedido al INE durante todo el proceso de la elección del Poder Judicial me parece que fue retador todo el tiempo, desde la ley hasta el proceso, hasta el día 1. Y una vez que llegó el día 1, después de que creo que había el aviso de los acordeones, el INE terminó desmoronándose, Ciro. Terminó desmoronándose en esa decisión, como tú bien dices, es una votación dividida, hay consejeros que fueron muy claros en sus determinaciones, piensan que es un asunto donde votó el sistema, donde votó el gobierno, donde votó el narco incluso, la delincuencia organizada, participó si tú quieres. Eso dijeron ¿no? ayer. Eso dijeron ayer, pero pues para efectos es decir, pues ni modo de no poner una multa, porque lo decía también la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ni modo de dejarla pasar así, ni modo de no poner una sanción, hay que poner una sanción mínima para que no quede el antecedente, pero el antecedente queda así. No, el antecedente queda y creo que sí lastima finalmente al INE. Y la pregunta después de la votación de ayer, porque a fin de cuentas es lo relevante, cómo votó el INE, ¿cómo se podrá volver a tener confianza en el INE de los acordeones? El INE bendijo ayer el crimen perfecto contra la democracia electoral. Eso fueron los acordeones. No hay autor, no hay responsable, nadie sabe quién fue, no hay a quién acusar. Las víctimas ofendidas por los acordeones no tienen cómo probarlo, y entonces pues es un crimen perfecto que tiene ya la bendición del INE. Ganó la trampa en la elección del Poder Judicial. Ganó la trampa, lo saben las personas que en un mes, 30 y tantos días, asumirán sus cargos en la Corte, en el Tribunal Electoral, en magistraturas de circuito, en juzgados de circuito. Ellos saben que no ganaron ellos, ganó la trampa, ganaron los acordeones, y el INE le dio la bendición a todo esto. Ayer el INE tenía una oportunidad, no acertaron en el momento en que era crucial acertar. Se cobijaron, como dijo Guadalupe Tadei, pues es que no podemos combatir una ilegalidad con otra ilegalidad. El discurso de la medianía, el discurso de la impunidad, Guadalupe, el discurso de la impunidad. Hacerlo sería... Antes de comenzar con el análisis que puede hacer este servidor, me gustaría plantear una pregunta. Si tuvieras por primera vez, olvidándote quién es Ciro Gómez Leiva, no lo conoces, no sabes absolutamente nada qué es, ni tampoco tienes idea de lo que representa como medio de comunicación Grupo Fórmula, ¿cómo considerarías a Ciro Gómez Leiva? ¿Como un periodista? ¿Como un reportero? ¿Como un analista político? ¿Como un derechista? ¿Como oposición? ¿Como un comentócrata? ¿Como un autócrata? ¿Como un opinólogo? Comenta, por favor, juzga y opina, porque desde mi más humilde opinión y en el análisis, de periodista no tiene absolutamente nada el señor, al menos por lo que muestra, ¿no? Dice, validaron el fraude electoral con la acción más fraudulenta en la historia de las elecciones mexicanas. ¿Cuándo había sucedido algo así en México? Híjole, ¿cómo se nota que el PAN le sigue pagando a Ciro Gómez Leiva de menos? 2006, donde ni siquiera permitieron llegar a hacer una revisión de voto por voto, casilla por casilla, y prefirieron quemar las boletas para que nunca se supiera la magnitud del fraude. O Ciro ya tiene Alzheimer, o en verdad es muy hipócrita, ¿no? Porque no hay otra palabra, de verdad. Yo no entiendo cómo es posible que estas personas pueden decir lo que quieran, pero ya decir tales barbaridades, de verdad que es inverosímil. No quiso el INE ni siquiera estorbar. O sea, se trata de eso, de estorbar, de entorpecer las acciones democráticas del pueblo de México. ¿De verdad? Eso no es mucha democracia que digamos, Ciro. Tú eres entonces alguien que
¿Quieres que se haga tu voluntad o cuando menos la voluntad de los que te pagan? Votación 6-5. ¿Y dices que el INE desapareció como lo conocíamos? 6-5, hubo una votación. Si tú sabes, Ciro, lo que significa la palabra votación y un resultado 6-5, no hay mayor democracia que esa. En donde sí, claramente se impone la mayoría. Pues, ¿qué querías? ¿Que se impusiera la minoría como tú y los del PAN que quieren regresar a saquear al país? Y que todos los días salgan en los medios decir que nos está yendo de maravilla cuando Felipe Calderón ensangrentó al país y ustedes hicieron hasta un pacto de silencio para no hablar de ello. De verdad, eres un infame. Eso se llama infamia. Que hay cosas perfeccionables o perfectibles en un proceso democrático tan amplio, tan grande, tan lleno de boletas y tan lleno de errores, pues claro que sí. Pero tú mismo lo dices, no se demostró, no hay pruebas. Tú lo dices, que no hay pruebas de ningún fraude. Y aún así dices que hubo fraude. ¿Quién te entiende? Sin embargo, se los dejo a ustedes, juzguen y opinen. Y vamos a la última nota de este clip, que tiene que ver con pues, lo que está sucediendo en Morena y la política o la normativa interna que tienen de la mesura en los gastos, el vivir con la justa medida, y pues lo que sale a decir otro gran cínico, hipócrita e infame como lo es Ricardo Salinas Pliego. Juzga y opina. A lo largo de las últimas semanas se han dado a conocer a través de redes sociales los destinos vacacionales de varios miembros del partido Morena. Los funcionarios se han encontrado bajo el escrutinio público, pues los viajes al extranjero, así como los hospedajes y comidas lujosas, parecen contrastar con el principio fundacional de austeridad republicana que predicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto, Ricardo Salinas Pliego, a través de un video en su cuenta en X, ironizó realizando un recuento de las declaraciones de AMLO, mientras agregaba imágenes de las vacaciones de lujo de los integrantes de su partido, el cual acompañó con el siguiente mensaje: ¿qué forma tan increíble de burlarse de la gente? No son iguales, estos son peores. Criminales, corruptos, ineptos, mentirosos, rateros y traicioneros con la gente a la que engañan diario. Antes tenían otros datos, pero hoy nunca tienen datos de nada y todo lo van a investigar. Claudio Ochoa, columnista en El Universal, realizó el recuento de algunos de los personajes que han sido criticados por sus vacaciones. Entre ellos se encuentran el coordinador de diputados, Ricardo Monreal Ávila, y sus recientes vacaciones a Madrid con su esposa, quien señaló que se trataba de un viaje de aniversario programado, el cual le impidió asistir al Consejo Nacional de Morena el pasado 22 de julio. Enrique Vázquez, diputado federal, a quien se le vio en el antro Lío, en Ibiza, hace unos días. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación en el gabinete de Claudia Sheinbaum, a quien le tomaron fotografías en un restaurante de lujo en Lisboa, Portugal, y quien evitó dar declaraciones respecto al llamado a la austeridad de la presidenta. Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena, quien fue captado saliendo de una tienda Prada en Tokio. Miguel Ángel Yunes, senador de Morena y familia, quienes se encontraban en un club de playa exclusivo en la isla de Capri, Italia. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien ha realizado viajes a Nueva Orleans, Roma y el Vaticano. Y finalmente, el diputado y exgobernador Cuauhtémoc Blanco, vacacionando en la ciudad de Milán. Pues ahí está la nota de El Universal y de el cinismo con el que este tipo evasor de impuestos, que es un delito o financiero grave en todo el mundo, como lo es Ricardo Salinas Pliego, va a quedar impune. Seguramente va a pagar una cantidad muy pequeñita. Aún cuando llegue un nuevo poder judicial, el dinero es muy, muy poderoso y seduce hasta a las mentes más brillantes y a las conductas más probas. Lamentablemente así es. No es que yo lo vaticine como un punto de vista negativo, pero pues es la realidad. Sale a criticar, ¿no? A criticar de que en dónde andan, que son los hipócritas, que son basura, que antes tenían datos, ahora no tienen nada. Pues bueno, ese señor mejor que pague sus impuestos y ojalá y pague su deuda con la sociedad, y pues debe de ir hasta la cárcel, porque si a ti, por no pagar tus 4,000, 3,000 pesos de tus impuestos que puedes llegar a generar como profesionista independiente al mes, te mandan y te están acosando el SAT todos los días prácticamente para que les pagues 4,000, 3,000 pesos, y si no te pueden meter hasta la cárcel, pues imagínate a un tipo que debe más de 70,000 millones de pesos. Pero pues bueno, es una opinión personal que en realidad se debería de revisar, porque el crimen y castigo debe de ser
equiparado justamente ese castigo con respecto al crimen que se comete y no al revés. Y sí estoy de acuerdo en que es absurdo esa norma que tiene Morena de la austeridad y todo eso. Creo que se debería de clarificar en sentido, como un análisis muy breve que yo hago, se debería de modificar en sentido a evitar los excesos del uso del dinero del erario. Ahí es donde debe de ser clave para esto, ¿no? Todos sabemos que el obradorismo, el presidente López Obrador lo dijo de manera general, ¿no? Porque él tiene o tenía un estilo de vida muy humilde, ¿no? Sin mucho lujo, sin ostentaciones, sin cosas por el estilo. Y al parecer así fue toda su vida, o ha sido toda su vida. Pero la realidad es que Morena cometió un terrible error al poner esa norma, ese principio de austeridad en todos los ámbitos de la vida de los políticos de Morena. Debería de precisarse en el ámbito del gasto del dinero del erario. Y ahí sí a todos los niveles. Si eres un presidente de la República emanado de Morena, se debe de aplicar así. Si eres un diputado, se debe de aplicar así. Si eres un trabajas en el partido de Morena, se debe de hacer así. Lo que tú hagas con tu dinero, ese es otro rollo, ese es otro boleto, porque si yo soy el barrendero de Morena y estoy afiliado a Morena y me pagan del erario público y me tardo 10 años en ahorrar una lanita para irme a Disneyland, tengo todo el derecho del mundo, nadie me lo puede impedir, es un derecho inalienable. Pero pues ahí alguien, seré muy cortés, muy creativo en Morena, pues se le ocurrió esto para hacerlo atractivo hacia los más pobres. Los que tenemos un poquito de inteligencia nos damos cuenta que fue una movida muy absurda, ¿no? Y no es que critique, pero María Luisa Alcalde pues no tiene la capacidad para analizar esto y tomar las acciones correspondientes, porque pues simple y sencillamente ella está metida en su podcast y en su vida personal. Y en ese sentido pues debe de corregirse. Y por último, llama mucho la atención, ¿no? A la par de que viajan algunas figuras de Morena, y digo algunas porque ahí mencionan solamente algunos: Andy López Beltrán, Mario Delgado, Noroña y otros 2 o 3 personajitos, como Monreal y otros, me queda claro que tienen marcación personal. Alguien está gastando mucho dinero para andarlo siguiendo así, pero siguiendo todos los días, para ver qué hacen, en dónde comen, cuántas veces entran al baño, si hicieron del 1, si hicieron del 2, a qué olió lo que... Si hicieron del 2, a qué olía, para saber qué fue lo que comieron. Y con eso, el ruido mediático que impacte en los que, pues, lo digo con mucho respeto, no tienen mucho criterio y tampoco tienen mucho intelecto, porque es en realidad en quien impacta. Que yo vuelvo al punto de que si tú tienes tu dinero, sin importar esa absurda norma que tienen, porque es absurdo, si tú tienes tu dinero y te lo ganaste honestamente, haz con él lo que quieras. Si quieres gastártelo toda tu quincena, todo tu mes, en irte a comer al restaurante más caro de México, pues adelante, hazlo. Si te quieres comprar una botella de champaña con todo lo que te ganaste en ese mes y quieres decir, yo en mi vida quiero tomar esta champaña que cuesta 50,000 pesos y ese es mi salario mensual, pues adelante, gástatelo, ese es tu problema. Como si no quieres gastarte ni un peso y andar con los zapatos rotos y apestando porque no quieres gastar ni en agua, ese es tu problema. Vivimos en un país libre. Y alguien se está ocupando de gastar mucho dinero para andar buscando esas notas y andar criticando y hacer ese ruido. Y repito, no es más que ruido en el electorado, porque a eso va dirigido este tipo de mensajes. Pero dejamos la mejor opinión en ti, así que juzga y opina. Pues bueno, amigos, ha sido todo por este clip. En unos momentos más ya el equipo está trabajando en el resumen de la mañanera del pueblo del día de hoy para traerle a ustedes lo más relevante de lo que se dijo en esta mañana del 29 de julio del 2025. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte. Este canal no va a subsistir si no tenemos suscriptores, si no tenemos likes, si no tenemos vistas. Dejar tus comentarios para nosotros es lo más importante. Quiero darle voz
a tu opinión, porque al final eso es lo que importa. No importa lo que yo diga, lo que diga Ciro, lo que digan todos los comentócratas. Lo más importante es lo que tú juzgues y opines. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.